La historia básica es bien conocida. La guerra con la que México obtuvo su independencia respecto del Imperio Español comenzó el 16 de septiembre de 1810 y concluyó el 27 de septiembre de 1821. A grandes rasgos, los libros de texto de educación básica enseñan que el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla da el llamado Grito de Dolores 10-11 años después que el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, entra a la Ciudad de México. Pero, ¿qué pasó en este lapso? ¿Cuál es el detalle de estos acontecimientos históricos y de su celebración? En esta ocasión nos enfocaremos en aquellos detalles no tan conocidos por todos los mexicanos, curiosidades y etapas de la independencia de México que te sorprenderán y que incluso te servirán para compartir con tus seres queridos. En este tu canal, Monkey D. Pepe, tu canal del México independiente. La primera conmemoración del Grito de Independencia lo hizo Ignacio López Rayón el 16 de septiembre de 1812 en Huixipan, ahora estado de Hidalgo. En 1813, José María Morelos y Pavón planteó en sus Sentimientos de la Nación, texto base de la Constitución de 1814, solemnizar el 16 de septiembre como el día aniversario en que se levantó la voz de independencia. El texto final declaró a la fecha una fiesta nacional. Tradicionalmente, la celebración de esta fiesta patria empieza el 15 de septiembre, cuando alrededor de las 23 horas el presidente de la República da el grito de independencia desde Palacio Nacional y hace sonar la campana de Dolores, la misma que sonó durante la arenga que pronunció el cura Hidalgo, aunque esto ocurrió cerca de las 2 de la madrugada del 16 de septiembre de 1810. El emperador Maximiliano I de México fue quien en 1864 utilizó por primera vez el discurso y las arengas para recordar el inicio del movimiento patriótico desde el pueblo de Dolores. Existe la creencia de que el inicio del festejo es obra de Porfirio Díaz, quien habría movido el grito a la noche el 15 de septiembre para hacerlo coincidir con su cumpleaños. La realidad es que desde la década de 1840, cuando el general tenía apenas 10 años de edad, la fiesta cívica ya iniciaba el 15 con una serenata, bandas de música, fuegos artificiales y fuego de salvas de artillería. Lo que sí ocurrió fue que la campana de la parroquia de Dolores, que se utilizó el día del grito de independencia, fue trasladada en 1896 desde Guanajuato hasta el Palacio Nacional en la Ciudad de México, por órdenes de Porfirio Díaz, ya que quería tocar la campana original en las fiestas patrias ese año. Durante el festejo del centenario de independencia mexicana, opositores a Porfirio Díaz pusieron un trapo en el interior, en el badajo de la campana de Dolores. Después de haber gritado "Viva la libertad, viva la independencia, vivan los héroes de la patria, viva la república, viva el pueblo mexicano", el presidente Porfirio intentó hacer sonar la campana, pero esta no produjo ningún sonido. El líder revolucionario Francisco I. Madero atribuyó el sabotaje a los simpatizantes de su causa. Francisco I. Madero, el primer presidente electo de la revolución, continuó con la celebración el 15 de septiembre. ¿Sabías que el nombre completo del cura Hidalgo era Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla y Gallaga Mondarte Villaseñor? Y que el retrato que todos conocemos de Miguel Hidalgo, que se encuentra en Palacio Nacional donde todos los presidentes se fotografían frente a él, ¿no es el verdadero? Durante aquella época no le hicieron ninguna pintura a Hidalgo. Se sabe de descripciones de personas que lo conocieron, y por ellos fue que se creó un retrato del padre de la patria. El cuadro que nosotros conocemos es de un sacerdote belga que vino durante el imperio de Iturbide, y algunos consideraron que podía representar bien a Hidalgo. Los testimonios coinciden en que el cura Hidalgo pronunció vivas a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII, así como algunos muera al mal gobierno durante el discurso con el cual arengó a la población a levantarse en armas. No obstante, estos registros consignan varias versiones, por lo que no se cuenta con un grito oficial. Además, ¿sabías que quien tocó la campana de Dolores fue José Galván, el campanero de la parroquia, y no Miguel Hidalgo, como algunos creen, ya que él se encontraba llamando desde la entrada de la parroquia a toda la población? Y que la rebelión estaba planeada para el 2 de octubre, pero sus planes fueron descubiertos, por lo que Miguel Hidalgo adelantó la fecha de comienzo para el 16 de septiembre.
La pieza clave para el inicio de la lucha de independencia de México fue el aviso que dio José Ortiz de Domínguez, golpeando su tacón contra el suelo. Esto sucedió cuando la corregidora fue encerrada en su habitación por protección y se las ingenió para notificar que la conspiración había sido descubierta. Con esto mandó una carta de alerta al padre Miguel Hidalgo. No existen pruebas sobre la existencia de Juan José de los Reyes Martínez Amaro, el Pípila, un trabajador de la mina de Mellado, Guanajuato, a quien se atribuye haber ayudado a la toma de la Alhóndiga de Granaditas, protegido con una losa a sus espaldas, prendiendo fuego a la puerta. La leyenda del Pípila representa a esos hombres anónimos sacrificados en la independencia. El 30 de octubre de 1810, los insurgentes derrotaron a las tropas realistas en la batalla del Monte de las Cruces, actualmente el Parque Nacional Insurgente, mejor conocido como La Marquesa. Esta victoria le abrió el camino hacia la Ciudad de México, poniendo al movimiento a un paso de triunfo. Sin embargo, en el último momento, Hidalgo se negó a entrar a la capital, frenando lo que pudo significar el asalto definitivo y el fin de la guerra de independencia, quizá por el número de bajas y deserciones, por agotamiento y falta de armamento, o por temor a la violencia y el saqueo, o tal vez porque todavía estaba abrumado por las violentas escenas que presenció en Guanajuato, donde sus incontrolables huestes causaron mucha muerte y dolor. Prefirió no avanzar y se dirigió hacia la zona del occidente, donde pensaba recuperarse y reorganizar mejor su ejército. A la negativa, tras la batalla del Monte de las Cruces, siguió la total desavenencia entre Hidalgo e Ignacio Allende, que sumada a las diferencias previas, rayó en el odio. Todas esas razones llevaron a Allende a planear el envenenamiento de Hidalgo, y aunque repartió 3 dosis de veneno, nunca pudo llevar a cabo su plan, porque Hidalgo estaba bien protegido. No me tengas lástima, sé que es mi último día, mi última comida, y por eso tengo que disfrutarla. Mañana ya no estaré aquí, creo que eso es lo mejor. Ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar. Prefiero morir así que en una cama de hospital. Fueron algunas de las últimas palabras del cura Hidalgo, expresadas el 29 de julio de 1811, horas antes de ser fusilado en Chihuahua por el ejército realista, según un manuscrito citado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Señor, si he obrado bien, tú lo sabes y sin mal. Me acojo a tu infinita misericordia. Habría pronunciado Morelos, sacerdote igual que Hidalgo, el 22 de diciembre de 1815, con crucifijo en mano antes de ser fusilado en Ecatepec, Estado de México, luego de que fue capturado por tropas españolas, de acuerdo con el INAH. ¿Sabías que? Hubo una guerra de vírgenes en la independencia. Por un lado, la Virgen de Guadalupe, enarbolada por Miguel Hidalgo, fue llamada María Insurgente, mientras que el virrey Venegas nombró a la Virgen de los Remedios generala de sus tropas. Creo que ya sabemos quién ganó esta batalla. En 1823 se ordenó reunir las cabezas y cuerpos de los 4 principales caudillos fusilados y decapitados en Chihuahua para trasladarlos con honores y reponsos al pie del altar de los reyes en la Catedral de México. Los restos mortales permanecieron en la catedral hasta su traslado a la columna de la Independencia en 1926. La escultura, llamada comúnmente el Ángel, es en realidad una representación de Nike, la diosa griega alada de la victoria, y se menciona que la modelo para el mismo fue una secretaria del general Porfirio Díaz, llamada Ana María Mazadiego Fernández. Agustín de Iturbide, responsable de la consumación de la independencia, es el único cuyos restos no se encuentran en la columna de la Independencia como todos los demás, sino en la capilla de San Felipe de Jesús, en la Catedral de la Ciudad de México. ¿Sabías que, sin Iturbide, no se habría consumado la independencia? Y no es por restarle importancia a Guerrero y a Guadalupe Victoria, pero para 1821, estos dos estaban escondidos en la sierra dejando extinguir el movimiento. Otro dato curioso es el de las madres del convento de Santa Mónica, las cuales fueron las que le dieron origen a uno de nuestros platillos tradicionales en Puebla. Al enterarse de que el general Iturbide estaba por festejar su cumpleaños y justo por esas fechas estaría en la ciudad, decidieron halagarlo con la degustación de los chiles en nogada. En sus colores de presentación, evocaba los colores de la bandera del ejército trigarante, verde, blanco y rojo.
Se le llamaba Ejército Trigarante debido a las tres garantías que defendía: religión católica como única tolerada en la nueva nación, independencia de México hacia España y unión entre los bandos de la guerra. Si bien es cierto que fueron muchas las personas que estuvieron involucradas en el movimiento independentista, al grado que se necesitaría más de una hora para rendirles honores durante el grito de independencia. También, lo que es que las mujeres tuvieron un papel fundamental para que se lograra. De acuerdo con registros históricos, además de Josefa Ortiz de Domínguez, se enlistan más de 15 mujeres cuyo rol fue indispensable. Tal es el caso de Leona Vicario, una de las figuras más destacadas durante la Guerra de Independencia, por financiar y pasar información de la corona al movimiento insurgente. También Gertrudis Bocanegra, quien sirvió como red de comunicación entre las regiones más importantes de la rebelión. María Soto la Marina o Carmen Camacho, entre muchas otras heroínas más. También existió una dama llamada La Costeña, quien participó en el sitio de Cuautla, proveyendo de alimentos a los guerreros, sin medir las consecuencias. La única mujer sepultada en la columna es Leona Vicario, debido a que la otra gran heroína de la independencia, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora de Querétaro, se encuentra aún sepultada en esta última ciudad. Se dice que cuando el ejército trigarante entró a la Ciudad de México, Iturbide desvió el camino hacia el Zócalo por Tacuba, hacia la actual calle de Madero. La razón: en esa calle vivía su amante María Ignacia, la Güera Rodríguez, y pasó a saludarla. En esta guerra se perdieron grandes amigos en la independencia de México. En la toma de la Alhóndiga de Granaditas falleció Juan Manuel de Riaño, corregidor e intendente de Guanajuato e íntimo amigo de Miguel Hidalgo. El nombre oficial del caballito, ubicado afuera del Palacio de Minería, es una estatua ecuestre de Carlos IV, el último rey que tuvo México. Otro dato que debes saber es acerca de la Plaza de la Constitución, la cual es conocida coloquialmente como el Zócalo. ¿Pero sabes cuál es el origen de este nombre? Este fue dado gracias a la Constitución de Cádiz de 1812, la primera constitución que tuvo México. Otro dato interesante: ni Guerrero ni Victoria firmaron el Acta de Independencia. Los firmantes fueron los criollos cercanos a Iturbide. En el Acta de Independencia, firmada el 28 de septiembre de 1821, se establece que México sería reconocido como imperio. Pero luego de la caída del emperador Iturbide, en 1823, el acta fue renovada y en lugar de decir imperio, se estableció el término república. Por eso México cuenta con dos actas de independencia. Después, muy a su pesar, México fue reconocido por España como nación independiente hasta 1836, mediante el Tratado de Santa María Calatrava. En 2010 se celebró el bicentenario del inicio del movimiento. El bicentenario de la independencia, como tal, podría celebrarse en 2021, pues en ese año se cumplirían 200 años de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y de la firma del Acta de Independencia. Como se ha mencionado anteriormente, la independencia de México fue un movimiento político y armado que inició el 16 de septiembre de 1810 con el Grito de Dolores, y culminó 11 años después, el 24 de agosto de 1821, con la firma de los Tratados de Córdoba. Con dichos documentos se logró el reconocimiento de México como una nación independiente, poniendo fin al periodo colonial conocido como el Virreinato de la Nueva España. Para su mejor comprensión, te compartimos las 4 etapas de la independencia de México con sus características más importantes. En medio del contexto de la invasión napoleónica a España, e inmediatamente después del intento fallido de levantarse en Valladolid en 1809 y Querétaro en 1810, la lucha por la independencia de México toma forma para finalmente estallar en septiembre de 1810. Después del levantamiento inicial en Guanajuato y la primera campaña de Miguel Hidalgo y Costilla, el fin de la primera etapa está marcada por la muerte de los líderes primigenios de la insurrección armada, después de sus distintas derrotas militares que llevaron a la captura y ejecución del padre de la patria y de Ignacio Allende y Juan Aldama. Con la muerte de Hidalgo y Allende, aparece el mayor ideólogo del movimiento de independencia, José María Morelos y Pavón. De pensamiento liberal, escribe
los sentimientos de la nación en 1813 y da cuenta por primera vez del sentir nacionalista que habría de acompañar la lucha en lo consecutivo. No solo eso, Morelos llega a conclusiones más acabadas que sus antecesores, como la desigualdad social entre clases. En las 5 campañas dirigidas por él, la insurgencia toma una fuerza inusitada en el sur y pasa por Guerrero, Oaxaca y Morelos, luego de marchar hacia el norte. A finales de 1815 es capturado y ejecutado, poniendo fin a esta etapa. La etapa más compleja del proceso de independencia se inaugura tras la muerte de Morelos, donde las tropas insurgentes se dispersan en esfuerzos aislados que son fácilmente contenidos por la administración novohispana. Sin embargo, algunos brotes revolucionarios que se mantienen combatiendo bajo una forma de guerra de guerrillas, como las tropas de Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Francisco Osorno y Francisco Javier Mina. 2 hechos fundamentales marcaron el curso de esta etapa y favorecieron la consumación: el nombramiento de Juan Ruiz de Apodaca como virrey y su política de indulto, que polarizó la lucha armada. Mientras la mayoría de rebeldes decidieron aceptar el perdón de la corona, los grupos que subsistían radicalizaron sus demandas. Tras 10 años de lucha, la causa popular se encuentra debilitada, pero la readopción de la nueva Constitución de Cádiz en España va contra todos los intereses de la élite criolla de la Nueva España, la cual decide apoyar la causa independentista para mantener los privilegios y el control que ejercen en ultramar y evitar la legislación hispana. A raíz de este contexto y después de fracasar en detener el avance de Vicente Guerrero, Agustín de Iturbide, líder del ejército realista, decide pactar con Guerrero y formar el ejército trigarante después del plan de Iguala, para así poder llegar al momento que pone fin a la larga lucha con los tratados de Córdoba, firmados el 24 de agosto de 1821, en los que Juan O'Donoghue, teniente general de los ejércitos realistas, acepta la autonomía de México como una nación soberana e independiente, y posteriormente el ejército trigarante victorioso entra en las calles de la Ciudad de México. Es por ello que este 15-16 de septiembre celebramos el inicio del movimiento, ya que significa el anhelo de libertad de nuestra nación. Esta fecha es motivo de orgullo y celebración. Festejar la independencia es una parte importante de nuestra identidad como mexicanos, aunque si bien es cierto, el movimiento de independencia surgió de la inconformidad de una élite criolla, explotadora y racista que no aceptaba el estado de las cosas en la Nueva España. Aborrecía los impuestos, el poder desmedido de los ibéricos, las regulaciones, las dificultades para ascender en la jerarquía eclesiástica, militar o burocrática, y utilizaron a los indios y otras castas como carne de cañón en defensa de sus intereses, y muchos nunca consideraron como bandera de la lucha la igualdad, la democracia o la libertad. Tanto Hidalgo como su sucesor mestizo, José María Morelos y Pavón, fueron derrotados y ejecutados. Sus movimientos fracasaron. Años después, Agustín de Iturbide decidió también por interés personal traicionar a España y proclamar la independencia. Tuvo éxito en su traición, porque contó con el apoyo de la élite que vio en la independencia la posibilidad de seguir explotando a los indígenas, sin intervención de Madrid. Esta fue la razón por la que una élite creó México, para servirse con la cuchara grande, y en la actualidad parece el mismo escenario, con políticos corruptos y clasistas, que viven de la gente trabajadora. Esa misma que es la que se encargó de lograr una independencia, encaminada por personas que sí tenían la convicción de ver un México libre, y aunque todavía vivimos desigualdades, el pueblo mexicano sigue luchando para poder ser una gran nación del tamaño de su gente. Espero les haya gustado el video. Se omitieron muchos sucesos ya que la historia es larga y el tiempo es corto, pero espero pronto poder subir más videos relacionados con la independencia mexicana. No se les olvide dar like y suscribirse al canal y compartirlo si les pareció interesante. Se despide de ustedes su cordial vecino Monkey D. Pepe. Hasta pronto.